Bienvenidos a una nueva sesión de Marketing Internacional con el profesor Ernesto. La investigación de mercados internacionales. Y el programa nos dice que lo primero que vamos a conversar es acerca de qué entendemos, ¿no es cierto?, y de qué se trata la investigación de mercados, específicamente la investigación de los mercados internacionales. Después vamos a ver las aplicaciones que tiene la investigación de mercados internacionales, y esa aplicación tiene alguna diferencia obviamente, con la investigación de mercado que hacemos a nivel doméstico. Y por último, nos vamos a ir ya introduciendo un tema que tal vez sea el tema en el que más se usa la investigación de mercados internacionales, que es para la selección de mercados internacionales. Dice la historia, ¿no es cierto?, que la investigación de mercados, como la conocemos nosotros, vayamos a una fuente bastante común en marketing, que es la Asociación Americana de Marketing. Ellos han definido la investigación de mercado como la recopilación, registro y análisis de datos con la finalidad de obtener información y conocimiento que oriente la toma de decisiones de marketing. Es decir, uno hace investigación de mercado ¿para qué? Para tener datos que vamos a transformar en información y ojalá en algunos casos en conocimiento, y que nos permita tomar las decisiones de marketing propiamente tal. Entonces, cuando uno quiere establecer un precio, cuando uno quiere establecer a lo mejor atributos para un producto, cuando uno quiere saber cuáles son las motivaciones del consumidor, el comportamiento, cuáles son las variables relevantes de la segmentación, uno suele hacer investigación de mercado. Y principalmente la investigación de mercado, mirado desde la perspectiva del marketing estratégico, apunta principalmente a poder evaluar, ¿no es cierto?, cuál es el tamaño de la demanda y cómo está configurada esa demanda, cuáles son los grupos que componen la potencial demanda que existe en un mercado, y en el fondo qué es lo que hay detrás de la necesidad que nosotros vamos a intentar satisfacer, y si en realidad será posible o no, ya, dadas las características que pueda tener ese grupo de consumidores, satisfacer su necesidad. Y la investigación de mercado, voy a hacer un poquito de historia en esto, surge porque cuando ocurre la revolución industrial, la producción comenzó a ser masiva y se pasó de una producción artesanal a una producción por lotes económicos, y obviamente se comenzó a estandarizar. Entonces, por ejemplo, cuando había artesanos, las personas se tenían que mandar a hacer ropa, donde el sastre o donde la modista. Al final era una relación que llegaba a ser casi de amistad, donde el sastre o la modista te conocía perfectamente, porque había una interacción directa entre ese artesano y su cliente. Entonces, la información que fluía en esta relación interpersonal era de tal naturaleza que en el fondo los gustos y preferencias del consumidor se conocían perfectamente. Y por lo tanto no era necesario hacer una investigación de mercado. Pero cuando esto se masifica, se empieza a perder ¿qué cosa? El contacto con las personas. Y mientras más masificada fue la producción, mientras más estandarizado comenzaron a ser, por ejemplo, los procesos de compra, y cuando comenzó sobre todo, ¿no es cierto?, el tema del autoservicio, se profundiza más este distanciamiento que hay entre el oferente y el demandante. Ese distanciamiento generó una pérdida de capacidad de las empresas de satisfacer la necesidad, porque se alejaron del consumidor.
porque se distanciaron de él, dejaron de conocerlo, dejaron de interpretarlo. Entonces tuvo que aparecer una herramienta que ayudara a acortar esas distancias. Entonces la investigación de mercado lo que busca es eso. Y fíjense que hoy día la gran receta que se da en el mundo es acerquémonos al cliente, como si esto fuera una gran novedad. Esto es lo que siempre existió en la época artesanal. Pero si nosotros vamos ahora a nuestra investigación de mercado internacional, el rol que cumple es el mismo. No hay una función diferente en la investigación de mercado. La investigación de mercado se diseña para proveer información que nos permita tomar decisiones de marketing. Pero ¿dónde está la diferencia? Si nosotros vamos a diseñar esta investigación de mercado en un contexto mucho más amplio. Por lo tanto, hay un alcance de la investigación de mercado y la forma en que ésta se ejecuta y la hacen totalmente diferente. No así el rol o función que ella cumple o desempeña. Cada país que contiene un mercado potencial para nosotros, en el fondo es diferente, ¿verdad? En mayor o menor grado los países son distintos. Por lo tanto, la investigación de mercado tiene que ser un trabajo permanente, porque usted está en una realidad distinta y usted lo que ignora es la frecuencia o ciclicidad que tienen los cambios en ese mercado. Usted ignora, por ejemplo, cuáles son aquellas variables a las que son más sensibles los comportamientos de la demanda. Eso uno lo puede casi intuir en el mercado doméstico, pero en el mercado internacional uno no sabe de qué dependen esos movimientos. Eso a nosotros nos cuesta entender. Y nos cuesta asimilar, por ejemplo, qué significa el mes del Ramadán. No desde el punto de vista de la religión, sino que desde el punto de vista de todo lo demás. ¿Es posible seguir con el negocio tal cual? No se olviden ustedes que en el Ramadán, entre otras cosas, hay 12 horas de ayuno. Entonces, hay cosas que a nosotros nos cuesta entender de otros países. Esa falta, ¿no es cierto?, de proximidad cultural nos obliga a tener una investigación de mercados internacionales permanente. ¿Para qué? Para sensibilizarnos frente a aquellos acontecimientos que de alguna manera tienen una mayor incidencia sobre el comportamiento de nuestros consumidores. La investigación de mercados cumple ese rol, pero además pone atención a aquellos sucesos que tienen directa relación con el país y que tienen que ver con las variables macroambientales. Cuando nosotros hacemos investigación de mercado a nivel doméstico, nosotros no nos preocupamos del entorno político, del entorno económico, porque eso está dentro del análisis del entorno que permanentemente está haciendo la empresa. Pero cuando vamos a ir a un mercado internacional, ¿quién hace ese análisis? ¿Quién hace ese estudio? Bueno, si tenemos a alguien en ese mercado, que ellos también nos proveen esa misma información. Entonces la investigación de mercados internacionales a veces va a cumplir también ese rol de proveer información sobre el análisis del entorno macroambiental. Y aquí tenemos algunos usos más frecuentes a los que se le da, perdón, a la investigación de mercados internacionales. El primer uso, ¿en qué mercados vamos a ingresar? Porque aquí no se trata de decir, mira, Estados Unidos es un mercado de casi 300 millones de habitantes, yo creo que ahí hay demanda para nuestro producto, ya, vámonos a Estados Unidos. Ya, supongamos que usted toma esa decisión, vamos a Estados Unidos. ¿Qué cosas no conoce? Ya, les voy a empezar a preguntar, ¿eh? Y ustedes ya saben cómo participar. Eh, para el club de PUM, ¿ya? Para el programa de fidelización de marketing internacional. Entonces, ya supongamos que tomamos una decisión basada en esto, de que el mercado de Estados Unidos es grande y me tinca que nos puede ir bien en Estados Unidos, así que mandemos los chalecos que tejen las vecinas del barrio, ¿no es cierto? Mandemos los chalecos
a Estados Unidos, vayamos a vender chalecos a Estados Unidos. Me tinca que nos puede ir bien. Y vayamos con nuestros chalequitos de lana a zonas que son frías. Vaya, vayámonos un poquito a las ciudades del norte, ya. Y partimos para allá. Pero qué cosa no sabemos. Ya dijimos dónde íbamos a ir, porque nos tinca ir para allá. Pero yo no puedo llegar, bajarme el avión, ¿no es cierto?, con la maleta cargada de chaleco y ponerme en la vereda de la primera calle, ¿no es cierto?, del centro de la ciudad a vender chalecos. Yo ya no puedo hacer eso, ¿verdad? No puedo llegar de manera informal. Entonces, ¿qué cosas no sé? Cuando quiero ir a vender estos chalecos, ¿no es cierto?, allá a Estados Unidos. Les pregunto a ustedes. Eh, la, la competencia, uno. Ya, ¿Qué se necesita para establecerse también como ya, empresa en Estados Unidos? Que si no me equivoco, ya, mínimo $2.000, ya, $2.500, y si podemos abarcar el mercado también, ya. Muy bien, la Carlson. cantidad. Muy bien. ¿Qué más? No sé. Cuestión fundamental. Los impuestos a pagar. Sebastián, cuénteme. Jorge habló primero, que hable él primero. Ah, Le ya. cedo la palabra. Los impuestos a pagar, profe. Los impuestos. Ya. Sí, no sé cómo funciona eso. Yo sé Sí, que yo voy iba a a tener decir que pagar, algo, pero no sé cuánto. ¿Ya? yo iba a decir algo parecido sobre los impuestos. O sea, si voy a llevar chaleco, supongo que habrá que pagar algo en la aduana para que nos dejen pasar. Me imagino, ¿cierto? Ya, lo que es los gravámenes de importación, la importación, ¿no es cierto? Los gravámenes arancelarios. Y Hay, hay que ver si en el mercado existe, si la gente ocupa ese tipo de productos, quizás porque ah, de repente no ocupan productos claro, como más artesanales. ok. ¿Cómo se llama eso de saber si lo ocupan o no? Tiene un nombre técnico. ¿Perdón? Gusto de preferencia del consumidor. No, estaba hablando de una compañera suya, no alcancé a ver el nombre. Dígame. Yo, profe, dije los Alison, gustos y ya. preferencias del consumidor. Sí, no, correcto, Alison. Eh, Supongamos que les gusta a los consumidores nuestros chalecos, en fin, ya. Que les gusta mucho, les gusta poco, les gusta más o menos, ya. Ese grado en el que ellos eh, tienen preferencia por nuestro producto, ¿cómo se llama técnicamente eso? El grado de empieza con A. Aceptación. Muy bien, Mariela, ¿ya? Eh, Se llama, le voy a, le voy a corregir, se llama el grado de aceptabilidad del producto. Hay que ver si el precio que el mercado está dispuesto a pagar es bueno. Muy bien, Jaime, brillante. Claro, porque derivado del tema de los impuestos, lo que decía, ¿no es cierto?, Sebastián Nanjarín, ¿no es cierto?, respecto de los gravámenes en la importación, todos esos son costos que yo voy a tener que asumir. Y por lo tanto, no sé si voy a tener o no un precio competitivo. Hay que analizar las bases del entorno y las bases del consumidor también. Eso es lo Claro. Y hay una cuestión que es relevante. Yo les decía, no puedo llegar con la maleta, ¿no es cierto? Y ponerme en la esquina de la calle, en la vereda, a vender los chalecos. Alison decía, ¿no es cierto?, gusto, preferencia, tiene que ver con dónde compran las personas sus chalecos, que no conozco, suelen llamarse sistemas de, también canales, de distribución. ¿cierto, Hanson? De comercialización. O de comercialización, claro. Los canales de comercialización, donde la gente va a comprar, en términos objetivos, un chaleco. Porque no olvidemos que las personas lo que hacemos es consumir chalecos, ¿ya? Profe, Entonces, claro, porque no sé
No sé si en Estados Unidos se da esta cosa que se da, por ejemplo, en Chile, que uno va por el centro de una ciudad y puede comprarle ropa o algo a una persona que esté ahí en una esquina con su puestito ilegalmente, entre comillas. No sé si eso se da allá también. En Estados Unidos hasta, ¿no es cierto?, el, el carrito que vende algo en la esquina, ese está legalmente constituido. Allá no existe el comercio informal. Eso, eso no hay. Entonces, no se olviden ustedes que el comercio informal que hay en Estados Unidos es un comercio informal regulado y tiene días de la semana para funcionar. Le llaman ferias, ¿no es cierto? O mercado tipo mercado de las pulgas, donde se habilitan ciertos espacios donde la gente va y vende sus cosas, ¿ya? Y puede vender los chalecos que tejió la abuelita, puede vender, ¿no es cierto?, cachureos que tiene en la casa. Hay un espacio, ¿no es cierto?, donde yo puedo ir y vender, pero es un espacio que está regulado también. Ahora, yo no le digo que usted no pueda, ¿ya? Pero no sé qué va a pasar con usted si lo pillan. Profe, lo que estamos viendo ahora se llama las barreras de entrada al mercado. Y en el fondo esta es una barrera de conocimiento, más que nada. Más que una barrera de entrada propiamente tal al mercado, es una barrera de conocimiento, es una barrera de información que yo necesito, que es la información básica comercial que yo requiero para poder operar en un país que es nuevo para mí como mercado. Eso es lo que estamos intentando conocer. Entonces, como estamos comentando, hay hay un sinnúmero de cosas que nosotros no conocemos del mercado, pero que sí son importantes de saber. Aunque yo tenga decidido que quiero ir a ese país, porque a mí me tinca que me va a ir bien, no puedo, como les decía, echar los chalecos a la maleta, subirme al avión, llegar allá y tratar de vender mis chalecos. No puedo hacer eso. Tengo que conocer primero el mercado. Tengo que saber cosas que son relevantes de ese país. Cosas que son tan simples como la que yo les voy a contar a continuación. Yo tengo un conocido, nos hicimos bastante cercanos, ¿ya? Este chico éramos de la misma edad, ¿no es cierto? Un bebé, ¿ya? Este joven era gerente de marketing de una conocida fábrica de herramientas acá en Chile, fábrica chilena de herramientas de origen alemán. Y entre otras cosas, lo que hacía esta empresa, fabrica brochas, todavía fabrica brochas, ¿ya? Uno va al home center y encuentra las brochas de esa empresa. Y chilenas, por cierto. Y un día deciden embarcarse, literalmente, en una aventura comercial a la que lo estaba invitando ProChile. ProChile organizó una feria de promoción de la manufactura chilena en Estados Unidos. Y lo que hace ProChile, contrata los servicios de los salones de un hotel Marriott en la ciudad en la que se va a hacer la feria. Y mi amigo dice que él fue con las brochas. Y llegaron allá con las brochas. Dice que el primer día bastante gente, porque se hacen rondas de negocio, ¿verdad? No es para que vaya cualquier persona, ¿no es cierto?, que va pasando por la calle, cualquier vecino, a mirar lo que venden los chilenos, sino que está intencionada la feria para que existan, ¿no es cierto?, visitas de potenciales clientes. Y me contaba a mí que llegó un cliente,
llegó un gringo, ¿no es cierto?, que tenía unas ferreterías, ¿no es cierto?, ¿ya? Y le interesaron las brochas, las encontró que eran buenas las brochas. Y le dijo, ¿tú me podrías regalar un par de brochas porque las voy a llevar para que las examinen los técnicos y veamos si está de acuerdo a los estándares que nosotros manejamos? Así que dice que le regaló un set de brochas, porque obviamente llevan cuestiones para regalar. Y al día siguiente volvió y le dijo, oye, ¿sabes que me encantaron tus brochas? Hagamos negocio. Bueno, se pusieron de acuerdo en los precios. Mi amigo tenía muy claro cuáles eran los valores, los costos que se tenían que insumir, si es que se exportaba el producto, cuál iba a ser el valor FOB, cuál era el valor CIF y por lo tanto, cuál era el precio del producto puesto allá en Estados Unidos. Cosa que yo les voy a enseñar a calcular ligerito, ¿ah? Pero la próxima clase. Y fantástico, le dijo, mira, yo vendo hartas brochas acá en Estados Unidos, en fin, y ya, ok, hasta ahí está todo perfecto, todo perfecto. Tenían, él creía que tenía toda la información que necesitaba del mercado de Estados Unidos, pero había algo que se le había quedado. Él no sabía cuáles eran los volúmenes que movía el mercado norteamericano. Y cuando este señor le manda un fax en esa época con el pedido, le dice, bueno, los primeros 6 meses, 300.000 brochas, y la idea es que anualmente estemos entre las 600 y 800.000 brochas. Oye, ese número, si él juntaba a todos los productores de brocha en Chile, jamás podían llegar a ese número. Era imposible. Entonces le dijo, yo te puedo mandar 80.000 brochas, pero al año. Entonces a veces uno va con una expectativa a un determinado país y hay cosas que en ese mercado no funcionan de la manera en que uno espera que ocurran. Uno no tiene a veces noción de las magnitudes que se mueven en otros mercados. Eso es insospechado. ¿Por qué? Es insospechado por nuestro formateo del disco duro. Nosotros estamos acostumbrados a operar a la escala del mercado local. Y todos los negocios que hacemos, los comenzamos naturalmente, obvio, ya si esto no es una crítica, los comenzamos trabajando a la escala que tiene el mercado chileno. Lo que hace necesario pensar si en realidad yo debo o no debo, ¿ya? Exportar a ese país, o si quiero exportar a ese país, ampliar mi capacidad productiva en el mercado local. Porque fíjense que mi amigo se hubiese convencido a todos los productores de brocha en Chile y hubiesen hecho una tremenda inversión para vender 600, 800.000, 1.000.000 de brochas al año a Estados Unidos. Y el día que se cae ese cliente aparece un proveedor de China con brochas, no sé, y, y se cae el negocio. ¿Qué hacen con esa capacidad productiva? Es decir, no es que yo al ver una oportunidad de negocio voy a hacer una inversión para operar a esa escala, porque yo no puedo depender exclusivamente de ese cliente para satisfacer, ¿no es cierto?, la capacidad productiva a la que me he ampliado. El día que se me cayó ese cliente, no sé qué voy a hacer con esta capacidad productiva. ¿Cuál es el proceso de la investigación de mercados internacionales? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Bueno, el primero de todos consiste, ¿no es cierto?, en establecer o tener claro qué vamos a ir a hacer a ese mercado internacional. ¿Cuál es el propósito que nosotros vamos a cumplir? Las empresas van a los mercados internacionales no solo a vender, a veces van a liquidar
lo que no pudieron vender en un determinado periodo en el mercado doméstico. Porque a veces hay una sobreproducción en el mercado local, nos cambiaron las condiciones en el mercado local, y para no perder los productos, buscamos internacionalmente un mercado alternativo donde liquidar esto, porque el mercado local nos quedó chico. Entonces, tratamos de hacer eso, tratamos de liquidar los productos. Esto es muy común verlo al revés, ¿ya? Como por ejemplo el mercado chileno, los mercados latinoamericanos o los mercados, ¿no es cierto?, africanos, suelen ser los mercados de liquidación de muchos productos. Hoy día Chile no tanto, pero sí aún se da esto por la tecnología. La tecnología aplicada a las herramientas, la tecnología aplicada a los sistemas de comunicación, a los sistemas de procesamiento de datos, en fin. Cuando hay una obsolescencia programada, porque todos los productos tecnológicos nacen con una obsolescencia programada, se dice ya en tantos años esta tecnología se va a agotar y por lo tanto ya vienen las nuevas generaciones de computadores, de teléfonos, en fin. Y a veces el lote económico de producción que yo genero para esa tecnología, con ese ciclo de vida, no lo alcanzo a vender en los mercados donde los mercados donde principalmente atiendo. Entonces siempre tengo, estas empresas tecnológicas tienen mercados secundarios, mercados donde van a liquidar la tecnología que ya es antigua. Y llegan a esos países como una gran novedad tecnológica. Entonces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez este comentario que vamos a atrasar una generación en tecnología respecto de, no sé, cualquier tecnología. Entonces, de repente uno encuentra que en cámaras fotográficas estamos una generación atrasados, que en computadores estamos una generación atrasados, que en automóviles, que en no sé qué. En muchas cosas que tienen tecnología, a veces nosotros, bueno, antes nos pasaba más frecuentemente, hoy día no tanto, pero hay países donde perfectamente uno puede decir, nosotros vamos atrasados una generación, 2 generaciones en tecnología. Y eso tiene que ver con que ese mercado no es el mercado para la tecnología de vanguardia. Es el mercado donde yo simplemente voy a liquidar lo que no puedo vender en el otro. Así de simple. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que uno compra esta última tecnología y se da cuenta que al poco tiempo eso ya está descontinuado. ¿Bien? Eso es el mercado de liquidación. Existen esos mercados. Entonces, cuando yo voy a hacer una investigación de mercado, perdón que me haya salido de esa parte del tema, lo primero es tener claro cuál es el objetivo que va a cumplir la empresa en ese país. Y por lo tanto, a partir de ese objetivo empresarial, yo debo establecer cuál es la necesidad de información que requiero de esos países. Claro, porque si yo no sé qué voy a ir a hacer a ese país, si no tengo claro para qué diablos me voy a meter a ese mercado, en el fondo, ¿qué información voy a ir a buscar? Si no sé qué decisión es la que tengo que tomar. Entonces aquí hay algo que se llama, grábenselo bien, se llama el perfil de la investigación de mercados internacionales, y también recibe el apellido de el perfil de búsqueda de la información. Por lo tanto, en el proceso de investigación de mercados internacionales, siempre es importante darle un perfil a la investigación. Ese perfil es simplemente para qué propósitos voy a realizar esta investigación. Y por cierto, dependiendo de cuál sea el objetivo de esta investigación, que es lo primero que hay que establecer, van a aparecer las fuentes de información y la metodología a través de la cual yo voy a obtener esa información. Claro, porque díganme ustedes, ¿será lo mismo hacer una investigación de mercado para determinar el grado de aceptabilidad del producto que para determinar el potencial de mercado? Planteo esto nomás. Ustedes me dirán, yo voy a hacer una investigación de mercado para determinar el grado de aceptabilidad del producto y voy a hacer una investigación de mercado para determinar
el potencial o el atractivo que tiene ese mercado desde el punto de vista de la configuración de la demanda para mi empresa, ¿es la misma investigación? Si son dos investigaciones distintas, seguramente van a tener fuentes de información diferentes. Y seguramente van a haber métodos de obtención de la información que también son distintos. Y en algunos casos deben ser muy creativos. Pregunto, una pregunta más simple. Si yo quiero saber en una ciudad, en un sector de la ciudad, ¿qué consume esa gente? ¿Qué productos están consumiendo? ¿Cómo obtengo esa información? ¿Qué consume la gente del bosque de Montemar, ahí en Concord? ¿Qué consume la gente del bosque de Montemar? Se supone que el sector más, uno de los sectores más pudientes, ¿no es cierto?, de nuestra comuna de Viña, ya, o sea, de Concón, perdón. ¿Qué se consume ahí? ¿Qué consume la gente de ese lugar? ¿Ustedes harían Dirigiéndome al sector. ¿Ya? Hanson, ¿cómo levantaría la información? eh, Iría a, no sé, quizá a algún supermercado que esté en el sector ¿Ya? y vería qué consume o qué suele llevar la gente. Ya. Ok. Y ahí tenemos eso es válido, pero eso tiene un margen de error. La gente solamente compra en el supermercado del sector o se abastece de otros lugares. Eso no lo sabemos, ¿se fija? Entonces yo podría, sí, eso está bien, eso está correcto, ¿ya? Eso está correcto. Pero uno se tiene que preguntar si en realidad esa es la única fuente de abastecimiento que tienen esas personas. Ya, supongamos que queremos saber qué comen, ¿ya? ¿Qué productos consumen para su alimentación? ¿Qué marcas de productos están comprando? Entonces dice, ya voy al supermercado, veo lo que la gente está comprando, ya. Y ahí tengo la información. Ahí tiene una pista, pero no es la información real. Yo quiero saber en qué están gastando la plata, en qué tipo de alimentos se están gastando la plata esas personas. La mejor de todas, ¿cuál es? ¿Qué piensan de una encuesta? Entre paréntesis, no crean que el experto en investigación de mercado y el experto en el tema estadístico de la investigación de mercado. Para eso hay gente que es especialista en determinar que el tamaño de la muestra, qué tipo de muestra vamos a usar, si es que debe haber o no debe haber muestreo, en fin. Esa es otra historia, una historia técnica muy operativa y que es la parte cuantitativa. Pero hay una parte de la investigación de mercado que es la nuestra, chiquillos, que es la parte de, de definir con claridad la necesidad de información, el objetivo, las fuentes de información y el cómo obtenemos información de manera creativa, pero que nos aporte esa credibilidad. Ya, ¿de qué otra manera sabemos cómo la gente puede consumir? ¿Cuál es? Eh, Como te dijo, por medio de una encuesta, pero es igual tiene un margen de error y la gente muchas veces depende. Por ejemplo, a mí me aburre hacer una encuesta demasiado larga, Ya, entonces tendría que sin ser una duda. encuesta bien cortita y que se defina muy bien. Ujú. No, y de repente en la encuesta uno no abarca todos los productos, porque tampoco uno no tiene idea de qué productos se consumen en el mercado. Entonces, Justamente. no es tan Eh, preciso. Exacto, exacto. Muy bien, Jaime. Bueno, ¿saben cuál es la mejor manera? Esta no falla. Y Hablando con personas del sector. no, no, sí, no hay- Mira, cuando uno le pregunta a las personas, no siempre las personas decimos la verdad, porque hay cosas que no queremos que se sepan de nosotros. Entonces hay cosas que a veces uno no puede contarle al que lo va a encuestar a uno, ¿no? Entonces no es 100% confiable una encuesta. Eh, ¿Saben la mejor manera de conocer qué consumen en esa casa? Hay que revisarles la basura. Uno va con una camioneta,
agarra las bolsas de basura, les coloca un número, las empadrona, ¿no es cierto? ¿Ya? Coloca un numerito, de quién era, de qué casa corresponde, en fin, y después procesa la bolsa y ve qué es lo que hay adentro de la bolsa. Es como lo que en un principio hizo Benedicti, ¿no? Que dejaba botellas vacías, se dice que se dejaba botellas vacías en los sectores más pudientes de Santiago, los ¿Ya? basureros, para que la gente mirara y dijera y pensara que la gente con ingresos consumía Ajá. Benedictino. Benedictino. Seguramente, sí. No conozco el caso, pero es probable, claro. Es una manera, ¿no es cierto?, de despertar la atención, el interés de un mercado. ¿Se fijan? Yo a veces no necesito ni siquiera saber hablar el idioma de alguien. Voy y veo la basura del sector y la basura no miente, po. La basura no miente, es decir, lo que sale de adentro de la casa. Entonces, cuando yo veo la caja que dice Productos Maggi, bueno, eso es lo que construyeron en esa casa. No creo que lo hayan comprado para botarlo. Y aquí hay un tema dentro de lo que yo estoy elaborando, y que es de ustedes, o sea, es del que dirige la organización. Establecer con claridad los objetivos de la investigación y tener una capacidad crítica, ¿no es cierto?, de ver si la fuente de información y la forma en que vamos a recoger la información es la más adecuada. No se olviden ustedes que en la investigación de mercado hay cosas que los consumidores no podemos decir, ¿ya? Porque no está en nuestra capacidad de comunicación poder decir lo que nos gusta, en algunos casos. Por ejemplo, hay un caso típico que dice la parrilla de un automóvil, esto que va encima, ¿no es cierto?, en el techo de un automóvil. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo le gustan las parrillas a los automóviles? ¿Cómo alguien me puede describir una parrilla a un automóvil? O sea, es difícil, ¿se fijan? Entonces hay cosas que la gente no me va a poder decir y por lo tanto no se las puedo preguntar porque no está dentro de su capacidad de describir aquello por lo que yo le estoy preguntando. Bueno, ¿cuál es el gran tema aquí? Que yo también debo ser capaz de visualizar cuáles son las dificultades que hay en la investigación que voy a realizar, cuáles son los problemas que voy a tener, ¿no es cierto? Y muchas veces estas dificultades en la investigación de mercados internacionales tienen que ver con acceso a la información. Primero tengo que preguntarme de dónde voy a sacar la información y si en realidad la voy a poder obtener o no. Porque ya, supongamos que vamos a vender estos chalecos a Estados Unidos. Ustedes me dijeron todo lo que tendrían que haber sabido. Los precios, si hay impuestos, si hay, ¿no es cierto?, si me puedo instalar en la calle, cuáles son los canales de comercialización. Yo necesito saber los niveles de aceptabilidad del producto, el tamaño que tiene el mercado, el tamaño que hay de la demanda. O sea, yo necesito toda esa información, pero ¿hay acceso a la información? Segundo problema, yo debo visualizar la calidad de la información. Y aquí hay un tema, aquí hay un tremendo tema. Cuando usted tiene información de calidad, lamentablemente va a tener que pagar, y va a tener que pagar caro por esa información, si quiere información de calidad. ¿A quién le va a pedir la información de calidad de un mercado? A agencias de investigación con reputación en ese mercado. Y generalmente las agencias que tienen más reputación son aquellas agencias que son internacionales, pero esas son caras. Esas son caras. Y por lo tanto va a tener un problema derivado de lo mismo, de la calidad de la información, el costo del estudio. Entonces te dice, no, mejor yo voy a ir al país y voy a ver. Bueno, pero si hay que visitar 14 países, que es la región que usted está estudiando,
visitar 14 países, y aquí no hablo del costo del pasaje del avión, sino que el costo de ir y levantar los datos en 14 países. Digamos que usted va a hacer encuestas o va a hacer entrevistas. Olvídese, eso es muy carísimo, es tremendamente caro. Por eso que es importante establecer con claridad, para efectos del costo, qué es lo que yo quiero saber del país, cuál es la necesidad de información que tengo. Y por último, voy a tener un problema que dice relación con la interpretación de la información. ¿Quiénes están diciendo esos datos? Supongamos que voy a un mercado y me dicen, estoy midiendo el nivel de aceptabilidad. Yo pregunté por cuántas veces a la semana, ¿no es cierto?, usted consume fruta, y me dice 2 veces a la semana, eh, medio kilo en total. Y compro fruta 2 veces a la semana. ¿Será mucho? ¿Medio kilo a la semana? ¿Será poco para ese segmento? ¿Cómo puedo comparar yo eso con lo que ocurre en otro mercado? Si lo trato de comparar con mi mercado doméstico, es en realidad un mercado de referencia como para compararlo con eso. Estaré tomando una decisión sobre una información que en realidad estoy entendiendo correctamente, estoy leyendo adecuadamente. No se olviden que hay un distanciamiento cultural entre los países. ¿Ya? Ahí hicieron una tarea respecto a eso, distancia cultural. Hay cosas que no podemos entender simplemente. ¿De dónde obtenemos información? Hay una batería de antecedentes que son muy relevantes, que nos permiten a nosotros ir haciendo perfiles de mercados y por lo tanto ir aproximándonos al conocimiento de ellos. Para mí el más entretenido de todo, yo lo encuentro que es un buen referente, el de los datos macro. Creo que ya lo hemos visto. Aquí hay de todo, ¿eh? En los datos macro aparece de todo. Es una página muy buena, española, pero buenísima. Y yo puedo comparar países, puedo comparar indicadores. Y si usted conoce la banderita del país, usted pincha ahí y le va a salir la información del país. Por ejemplo, yo sé que este que estoy buscando acá, el que está al medio es Macedonia, y el que está al lado debe ser Luxemburgo. ¿No? ¿Me equivoqué, no? Luxemburgo, mire, ya. Entonces, si yo quiero saber algo de Luxemburgo, eh, tengo la información de Luxemburgo. La información general me da un perfil, pero también se mete a cosas específicas. Me habla de los PIB per cápita, ¿no es cierto?, el PIB trimestral, y me va dando datos de mercado que son interesantes. Por ejemplo, cuánto se gasta en educación, en salud, en defensa, cuál es el gasto público. eh, Me da los ratings de riesgo país, tengo indicadores de corrupción, indicadores de competitividad, el índice de la fragilidad del país, me va dando datos interesantes. Me habla del doing business. Aquí están todos los links más importantes que yo quisiera tener. Y datos como por ejemplo la densidad poblacional, la tasa de divorcio, inmigrantes, la natalidad, la mortalidad, la fecundidad, eh, tasa de nupcialidad, el índice de derechos humanos, la esperanza de vida, los suicidios, los homicidios, las emisiones de CO2, el consumo de electricidad, la generación que tiene el país, y se agregan ahora los datos del COVID, ¿ya? Y de cuántas personas están vacunadas. Y le pueden preguntar lo que ustedes quieran y seguramente va a salir aquí esa información, ¿ya? Esta es una buena página para comenzar. Y hay otra que es muy buena, que es
el ICEX de España, que es el Instituto de Comercio Exterior de España. Y el ICEX es del gobierno español y en realidad es buena página. Igual usted puede elegir en este directorio, vamos a decir que bueno ya, usted puede elegir acá los sectores a los que quiere acceder. Yo podría elegir aquí un determinado sector. Y dice animales, bebidas sin alcohol, biotecnología, defensa, equipamiento. Aquí está ahora especificado por sectores industriales. Por ejemplo, si yo me voy al sector de la moda. Y después yo puedo buscar en qué país quiero saber yo de la moda. Con toda esta información, yo voy a poder tomar alguna decisión. Pero lo importante es saber cuál es la decisión. Entonces ahora voy a plantear un ejercicio cortito, ¿ya? Un ejercicio cortito que ya la próxima semana vamos a comenzar a profundizar en la siguiente unidad, que tiene que ver justamente con lo que voy a introducir ahora, que es la selección de mercados internacionales. Un tremendo tema. El caso se llama Copaos La Lata. Dice, la empresa de conservas La Lata está interesada en desarrollar las exportaciones de un exótico fruto de la zona centro-norte de Chile y que crece en forma silvestre. Al ser cultivado masivamente, generaría un cítrico de gran calidad y con una alta propiedad antioxidante. Esta última con una gran demanda potencial. Dicho sea de paso, chicos, el copao, si se llama el fruto, nombre científico Elychnia ácida, es una fruta única que crece desde Copiapó, la tercera región, hasta Illapel, en la cuarta región, en los cerros costeros e interiores de exposición norte en ambientes áridos. Es uno de los elementos más característicos del matorral del área según su distribución. El copao está considerado hoy como uno de los superalimentos que hay en Chile. Hace poco tiempo en el Megavisión vieron un reportaje sobre los superalimentos y en uno de esos reportajes estaba el tema del copao. Dice, la empresa, Copaos La Lata, necesita evaluar el mercado compuesto por 3 países de la región asiática, donde existe una atractiva demanda mundial de cítricos. Aquí yo no digo que en esos países consuman copao, pero sí podrían consumir cítricos. Entonces, para este efecto, la gerencia ha obtenido los antecedentes contenidos en los cuadros siguientes para definir el mercado más atractivo. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa? La empresa dice, quiero saber cuál de estos 3 países para mí es el más atractivo. El fruto, en este caso el copao, es esférico, jugoso, lleno de innumerables semillas negras muy pequeñas. Es un sabor ácido, muy característico, que le da el nombre a la especie. Es el fruto del cactus silvestre y contiene gran cantidad de vitamina C. Los antecedentes que se recopilaron son los siguientes. Está el tamaño de las importaciones de cítricos en estos países del sudeste asiático. Aquí están solamente por una clave, país A, país B, país C. Ya les voy a explicar yo en la siguiente clase por qué muchas veces se trabaja con los países con claves y no por el nombre real del país. Está el tamaño de las importaciones de cítricos en el año 1, el tamaño de las importaciones de cítricos en el año 2, la población en millones, los gravámenes arancelarios y el indicador de riesgo país. Supongamos, para efectos, ¿no es cierto?, de la explicación metodológica, que con estos antecedentes, el volumen de las importaciones, tamaño de la población, los gravámenes arancelarios, el riesgo país,
con eso nosotros podemos determinar un grado preliminar de atractivo de los países. Porque fíjese que el tamaño de las importaciones me dice si productos que son competidores directos dentro del mercado de los cítricos son comprados internacionalmente por estos países. O sea, si el país A me dice que el año 1 está importando 12.5, o sea, 12.500 toneladas de cítricos, el año 2 está importando 14.600 toneladas de cítricos, el país C importó 6.000 toneladas de cítricos, el país C en el año 2 importó 7.500 toneladas de cítricos. Bueno, eso algo dice, ¿no es verdad? Dice relación con qué. Con que si yo quiero desde aquí llevar los cítricos a alguno de estos tres países, llevar mis copados a alguno de estos tres países, obviamente que el grado de atractividad está dado por si ellos importan o no importan cítricos. Esa es la primera cuestión. Después me dice tamaño de la población. Ya estarán pensando que el país más grande tal vez sea más atractivo. Claro, porque hay una mayor demanda, entre comillas, potencial. Los aranceles tienen que ver con un impacto sobre los costos y que en definitiva van a impactar en el precio al que yo pueda vender mi producto en ese país. Del viejo país me habla principalmente de si hay una estabilidad política y económica que genere un clima de negocios favorable para estar en ese mercado. Un clima de negocios favorable. En la asignatura de Estrategia de Negocios Internacionales se profundiza todo lo que es el tema de buscar un clima de negocios adecuado para un país. Ya, entonces con esta información que está aquí, ¿a qué país me voy? Ese es un problema. Tengo que tomar una decisión. ¿Con cuál de estos tres países yo me quedaría? ¿Cuál es el país más atractivo? Y el atractivo va a estar dado por lo que señalan estos datos. Tamaño de las importaciones, población, aranceles, riesgo país. ¿Cuál es el país más atractivo? Fíjense. El del medio. ¿Cuál? Perdón. Jaime. El país del medio. El del bebé. medio. Ya. Mire, voy a hacer cuenta que usted no dijo nada, ¿ya? ¿Ya? A usted le tinca que es el del medio, ¿ya? Pero aquí está la diferencia O que yo sea, majaderamente suelo decir, ¿eh? Dígame, Jaime. yo lo vi porque el CC, si bien el país es muy grande, el tema de las importaciones es menor, a pesar de ser la población grande. Claro, Y a pesar de tener bajo aranceles y menor riesgo, no puedo, o sea, no sé si tengo la capacidad, o sea, si la capacidad del país es muy poca para lo que yo quiero vender, po. ya. O Ok, sea, depende también de eso. bueno. Aquí hay varias cosas que son interesantes de comenzar a precisar. Mire, yo siempre majaderamente insisto en lo siguiente. Hay cosas que un ingeniero comercial puede hacer y cosas que los demás profesionales no pueden hacer. Y las podemos hacer solamente nosotros. Cualquiera puede levantar esta información. Cualquiera puede meterse al datos macro, ¿no es cierto? O al Euromonitor o a la página del IFEX y traer esta información. Pero ahora hagan algo con esa información. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, en el caso que intentemos determinar el atractivo de un país, es saber qué se define como atractivo y qué vamos a entender como atractivo. Existen dos tipos de atractivos.
un atractivo que se llama absoluto y un atractivo que se llama relativo. El atractivo absoluto. Supongamos que la única variable que vamos a usar, supongamos, la única variable que vamos a usar es una variable que se llama el PIB. ¿Ya? Entonces, el PIB per cápita. Entonces hay un país, el país número 1 tiene un PIB per cápita de $25.000 y el país 2 tiene un PIB per cápita de $8.000. Si la única variable para determinar el atractivo del país es el PIB, ¿cuál de los dos países es más atractivo? ¿El país 1 o el país 2? El país 1 tiene $25.000 de PIB per cápita y el país 2 tiene 8.000. ¿Cuál es más atractivo? Si la única variable es el PIB per cápita. No, profe, El el 1. que tiene más. Sí, pues el 1. ¿Ya? Muy bien, Jaime. Puntito para usted. El 1, sí, es lógico. Sí. ¿Cuál es más atractivo? ¿Cómo hacer más atractivo un país que tiene menos PIB que otro? Y esa fuera la única variable que estamos usando. ¿Ok? Ya. Segunda variable. Ya. Un país está en el sudeste asiático y el otro país está aquí en Latinoamérica. Es decir, uno está más lejos, el país 1 está en el sudeste asiático y el país 2 está más cerca, está acá en Latinoamérica. ¿Cuál es más atractivo? El de Latinoamérica. Por la distancia, Hanson, ¿no es cierto? Por la distancia. Sí. Uno está más cerca que el otro. Pero fíjense que en el primer caso no tuvo importancia que fuéramos nosotros los que estábamos evaluando el país. Porque lo único que hicimos, comparamos el país 1 con el 2. Pero en el segundo caso dijimos, ¿cuál de los dos es más conveniente teniendo en consideración la posición relativa que nosotros tenemos respecto de ellos? Y en este caso, el atractivo depende de la condición que nosotros le damos. Y la condición que nosotros estábamos señalando era cercanía o distancia geográfica. Entonces, el atractivo absoluto no depende de la posición relativa nuestra. Y el atractivo relativo sí depende de la posición que nosotros tenemos respecto de ese mercado. Entonces, esto es lo primero que hace el ingeniero comercial. Dice, vamos a determinar un atractivo, pero en este caso, con estos datos, porque fíjense ustedes, el tamaño de las importaciones no depende de nuestro país. El tamaño de la población que tienen esos mercados tampoco. Los gravámenes arancelarios ni su riesgo país no dependen de nosotros. Por lo tanto, si nosotros miramos al país, a los países A, B y C, lo miramos desde Chile, desde Argentina, desde Japón, esos datos no van a cambiar. Por lo tanto, es un atractivo absoluto. Pero si yo coloco otro indicador que sí dependa de nosotros, como la distancia geográfica, cambiaría, ¿no es cierto?, la condición del país. Si yo lo miro estos países del sudeste asiático desde Japón, están mucho más cerca que si los miro desde Chile. Entonces el atractivo ya es relativo, porque ahí la posición específica de referencia incide en la evaluación. ¿Cuál es la segunda cosa que hace el ingeniero comercial acá? Construye indicadores. La tercera cosa que hace, después de construir indicadores, procesa la información. Establezco que son estos los factores que van a determinar el tipo de atractivo. Construyo indicadores que permitan comparar los países entre sí. Después hago el análisis comparado de los países y finalmente obtengo los hallazgos. Y me doy una metodología que es muy simple. Fíjense los indicadores que me construí. Tasa de crecimiento de la importación. Yo tenía la importación del año 1 y la importación del año 2. Por lo tanto, puedo usar como referencia el tamaño del mercado dado por las importaciones del último año. Ya, aquí está. Este es el indicador. Importaciones o tamaño de las importaciones del año 2. Ese es el tamaño del mercado de las importaciones en el último año, año 2. Pero ¿cómo se han comportado las importaciones en el tiempo? Listo. La tasa de crecimiento de las importaciones. Porque eso me dice si van en aumento o no. Otro indicador. Tamaño del mercado dado por el tamaño de los habitantes, tamaño de la población. Todo esto es preliminar.
¿Para qué? Para determinar, ¿no es cierto?, a qué mercado yo podría potencialmente ingresar. Los gravámenes arancelarios, porque hice relación, ¿no es cierto?, con los costos, y finalmente el riesgo país. Fíjense que he construido hasta el minuto, he construido solamente un, un dato compuesto, que es la tasa de crecimiento del mercado. Los demás son datos casi puros de la lista que se había entregado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer a continuación? Y esto es lo más importante. Yo no puedo mirar todos los datos juntos. Tengo que ir mirándolos de a uno y comparar los países dato por dato. Por eso se llama análisis comparado y se hace parcialmente. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de las importaciones. ¿Qué me dice la tasa de crecimiento de importaciones? Me dice que el país A, las importaciones, después ustedes van a ver el resultado, crecieron 31,2%. El país B creció 23,8% y el país C, 25%. Y hago un ranking. Digo, ¿cuál es el mejor país por tasa de crecimiento de las importaciones? Entonces, este numerito que aparece acá, 132, es que el mejor en tasa de crecimiento de importaciones es el país A, el segundo país donde más crecen las importaciones es el C, y el tercero el país B. Me cambio de variable, tamaño de las importaciones. En el segundo año, el mercado más grande es el país A. El segundo mercado más grande, el país B. El tercer mercado más grande, el país C. Tamaño de la población. El mercado más atractivo desde el punto de vista del tamaño de la población, el país 1, le sigue el país 2, en el primer lugar es el país C, en el segundo lugar está el país A, y en el tercer lugar el país B. ¿Qué país tenía los aranceles más bajos? Un 8% el país C, un 11% el país B, y finalmente el país A con un 15%. ¿En qué mercado había mejor nivel de riesgo país? El país menos riesgoso era el país C, le sigue el país B y finalmente el país A. Si yo hago la sumatoria de los rankings parciales, esto me da, mire, 1 más 1 es 2, más 2 son 4, más 3 son 7 y más 3, 10. Y así hago la sumatoria. 10, 12, 8. ¿Cuál es el mejor país? Ahora, teniendo en consideración todas las variables, el que tiene menos puntaje, ¿verdad? En este caso, el país C. ¿Se dan cuenta ustedes que el país más atractivo es el país C? Jaime, usted que me había dicho el país B, eh, y el país B es el país menos atractivo de los tres. Es que Entonces, depende cómo uno lo mire. bien, Jaime, bien. ¿Ya? Ahora tiene una manera distinta. ¿Y saben lo interesante de esto? Es que ahora yo sé por qué el país C es el mejor. Porque es el país que tiene el más bajo nivel de riesgo. El país donde hay más habitantes y el segundo país donde más han crecido las importaciones. No obstante no ser un alto volumen de importaciones, es un país donde van en crecimiento las importaciones, donde hay una gran cantidad de banda potencial, es más económico y tiene el menor nivel de riesgo. Fíjense ustedes que si me voy al país donde más crecen las importaciones y donde mayor volumen de importaciones hay, es el país más caro y el país más riesgoso. Pero fíjense ustedes que es interesante que nosotros podamos aprender a procesar la información. Esto que yo he presentado aquí se llama estudio comparado de países. Así se hace un estudio comparado de países. Incluso yo puedo hacer una variación. A estas variables, a estos criterios de comparación, porque en definitiva cada uno de estos indicadores son criterios de comparación, a estos indicadores yo les puedo dar
una ponderación. Y puedo decir cuál de esos indicadores es más importante. Porque cuando hago la suma lineal, digo que todos pesan lo mismo. Todos valen 20%. Pero yo podría establecer una importancia relativa de esos indicadores. Y, por ejemplo, el riesgo país es más importante que los aranceles. Y es más importante que los tamaños de las importaciones y que el crecimiento de las importaciones. El tamaño de la población es relevante porque me da el dato sobre volumen, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener el mercado. Entonces yo podría hacer la suma ponderada. ¿La suma ponderada de qué cosa? Del ranking que obtuve. Entonces cuando digo ya, que esta variable tasa de crecimiento de las importaciones pesa 15%, digo 1 por 15 me da 0,15. 3 por 15, 0,45, 2 por 15%, 0,3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y si hago la suma ponderada del análisis comparado de los países por importancia relativa que tienen las variables que estoy usando en el análisis, me dice que el país A obtiene 2,2, el país B 2,35 y el país C 1,45. Es decir, coincide el ranking, pero podría cambiar. Pero me afianza, ¿no es cierto? Me afianza la posición nuevamente del país C, porque me dice que ya sea con una suma lineal o con una suma ponderada, el análisis comparado me da el mismo resultado y me dice que es el mismo país el que resulta más atractivo. Esto ya nos deja introducido a la siguiente unidad. A través de la investigación de mercado nosotros vamos a levantar una información que nos permite a nosotros ir a hacer finalmente lo que se llama la selección de mercados internacionales. Entonces yo puedo tener un universo de 14 países de una región africana, ¿no es cierto?, y decir cuál es el más atractivo. Dice colorín colorado, por hoy la clase se ha terminado. Ha sido una grata sesión más de Marketing Internacional con el profesor Ernesto.